El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en la azotea y si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, nuevamente una lectura que nos encamina a la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, una solemnidad en la Iglesia que nos invita a mirar aquel día, el día final de la historia de este mundo, en que Dios viene a juzgar este mundo. Es parte de nuestra fe en creer que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Jesucristo, Dios del universo. Y esta fe siempre es parte de la Iglesia. También hoy se puede tener el riesgo de creer que está cerca, en el sentido de que ya se va a dar. Esto para nosotros no sabemos, ¿no? Jesucristo mismo dijo alguna vez: no sabemos el día ni la hora. Saber el día y la hora, o buscar saber el día y la hora de este día definitivo, es en el fondo ciertamente algo muy apetitoso, pero es mera curiosidad. ¿De qué nos sirve? Aquí está la cosa, porque ¿de qué nos sirve saber el día y la hora? ¿Para qué? Dios no está para satisfacer curiosidades. Dios no nos toma así de manera tan pueril. Dios nos toma a nosotros muy en serio, muy en serio. Saber el día y la hora sería como casi burlarse de Dios. Bueno, pues como yo sé cuándo va a ser, entonces ya, recién me porto bien. Eso es pueril. Como no sé, o también sé cuándo va a ser, bueno, pues mientras tanto me doy la buena vida, y entonces ya cuando quede 1 año o 2 años, pues ya recién me porto bien. Es pueril esto, es superficial, es burlarse de Dios incluso. Por eso nuestro Señor, y por muchas otras razones también, Él no dice el día ni la hora. Pero precisamente esta lectura también nos habla que llega ese día, llegará ese día. Dice: así será el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Y precisamente cuando hace varias comparaciones en los días de Noé, ya nos toca repasar los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé?
Una vida en la que nadie se preocupa, nadie se preocupa, o la mayoría, porque ese es el emblema de la vida de Noé, es el único justo, y nadie se preocupa. Y su tiempo es un tiempo de costumbres corrompidas. Y nadie esperaba, nadie lo buscaba. Nadie buscaba la salvación eterna. Noé sí lo busca. E incluso su vida es tan distinta de los demás, de su entorno, que lo consideran loco. Y hasta nosotros pues también podríamos pensar así, de no saber la historia por dentro. Como Noé construye un arca para que flote en el agua. Pues eso era una locura. Si ahora mismo vemos hacer a alguien esto, aquí en mitad de los Andes, pues es una locura. Si quieres hacer un bote, un barco, vete a la costa, ¿no? O sea, lo que quiere subrayar nuestro Señor, aquí, queridos hermanos, es ante todo que no podemos nosotros esperar que el mundo, o sea, aquellos que no creen en Dios, que no lo aceptan, que lo combaten incluso, sean para nosotros estímulo para poder conocer la voluntad de Dios, para vivir según Dios. El mundo será mundo, el mundo sigue siendo mundo, nunca va a cambiar. Por eso creer que todos cambien y que sean fieles a Dios, eso, queridos hermanos, es una locura. Nunca ha sido así. O sea, lo que quiere decir aquí nuestro Señor es la responsabilidad de cada uno. Es responsabilidad. Noé era uno con su familia, un grupo. El resto no. ¿Ven? Ahí va el Señor. Es responsabilidad. Dios nos toma a nosotros muy en serio. Cada uno es responsable de sus decisiones. Y por otra parte, en la historia de Lot, dice lo mismo, comían, bebían, y de repente, el día que sale Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre. Vuelve nuevamente a la misma idea, es decir, de repente, es de repente. O sea, el día del juicio final será de repente, cuando nadie lo espera, e incluso parece que el pecado es lo normal, es lo común. Eso es famoso, ¿no? Para nosotros los pecados de Sodoma y Gomorra. De ahí sodomía es una palabra muy eufemística, así, muy que se maquilla un pecado, ¿no? Y sabemos de qué se trata. Pues vivían así y era lo más normal para ellos, lo más común. Y Dios, que conoce a este hombre santo, Lot, le dice, sale y la catástrofe, cuando menos se lo esperan. Aquí nos da otra nota, el día del juicio será cuando menos lo esperemos. Bueno, ahí está. Vuelve a coincidir con aquello que dice Jesús, como el ladrón llega a una casa. ¿Cuándo llega a una casa un ladrón? No sabemos, porque si lo sabemos, lo esperamos y de palos le damos al ladrón. Pero aquí nos está hablando de la salvación, cuando menos lo esperemos. Y entonces añade un consejo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a esta mujer? Lot sale de Sodoma y Gomorra y entonces su mujer, o sea, Dios le dice, no vuelvan, no miren atrás. Y la mujer de Lot vuelve la mirada y se transforma en estatua de sal. Esta actitud de esta mujer tiene una aplicación espiritual. Lot y toda su familia vivían en Sodoma. O
sea, no es que Dios la castigue por el hecho material de volver la mirada atrás, no. El hecho de mirar conlleva una actitud. Es que la mujer de Lot, esta es la interpretación, extrañaba o le dolió de manera exagerada el perder tantos bienes que tenía en la ciudad. Y triste, entristecida vuelve la mirada, es decir, se entristeció de tantos bienes que estaba perdiendo. Y aplicación a nosotros, queridos hermanos. Esto quiere decir que una vez uno está viviendo en pecado, es difícil dejar el pecado. Eso es el volver la mirada a Sodoma y Gomorra y transformarse en estatua de sal. Es bien difícil, porque el pecado, todo pecado, contra cualquier mandamiento, todo pecado, queridos hermanos, tiene como una anestesia para el alma, te adormece la conciencia, te adormece. Cuando estamos viviendo habitualmente en pecado, uno de los efectos del pecado es no sentir remordimiento. Te vas acostumbrando día a día y te sientes contento. Te sientes, ahí va la cosa. Y entonces llega el momento de tener que cortar el pecado, no porque Dios te haya abandonado, sino porque tú te has apegado. Entonces ese mismo fruto que estás comiendo te lleva por tu responsabilidad a la condenación. Dificilísimo. Escuchen lo que digo, ¿no? O sea, con atención, no digo imposible, ni que Dios abandone al pecador, sino que se le hace bien difícil al pecador por la debilidad que ha contraído. Es como una droga. Te acostumbras, pobrecillos, cuando uno se acostumbra a una adicción a cualquier droga, incluso eso se ve incluso en los afectos, cuando uno se enamora afectivamente, se ata afectivamente a otra persona. Qué difícil es romper ese lazo, dificilísimo. Por eso aquí lo que el Señor nos invita a todos, queridos hermanos, dos cosas. Primero, la humildad. La humildad, queridos hermanos. La humildad. Para acercarnos a Dios, nunca debemos buscar ser grandes. Interiormente, nunca. Nunca. ¿Bien? Si tienes algo bueno, algo bello, algo grande, la gran receta es nuestra Madre la Virgen. ¿Bien? Ella todo lo atribuye a Dios, es así. ¿Bien? Siempre verlo, todo don de Dios, es así. ¿Bien? Don de Dios. Segundo, si ves algo malo en ti, aquí está. ¿Qué es la humildad? Inclinar la cabeza ante Dios, pedir perdón, buscar el perdón de Dios si notamos en nosotros pecados, buscar la reconciliación con Dios. Esa es la humildad. Buscar, no quedarse anclado, no quedarse caído en el lodo, no. Esa es trampa del demonio. Humildad. La humildad. San Agustín dice, en una de sus frases así maravillosas, dice,
Aquí está la maravilla de Dios. Para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él, no se trata de subir. No, el que sube se aleja de Dios, o sea, el que se engríe, sino es rebajándonos. Es la humildad. Alto es Dios. Subes para alcanzarlo, no lo alcanzas. Bajas. Te bajas ante Dios, lo vas a alcanzar. Es la humildad. Y la primera es esta. ¿Conoces en ti algo bueno? A atribuirlo a Dios porque es de Dios, efectivamente. Todo bien nos viene de Él. Ser agradecido con tu Dios. ¿Ves algo malo en ti, un pecado? Busca, querido hermano, reconciliarte con Dios, porque somos débiles. Somos débiles. Somos débiles. Y, por otra parte, aquí nos pide responsabilidad. Este pasaje exige de cada cristiano que sea responsable. Actuar con responsabilidad. Porque nosotros, si pecamos es porque lo hacemos voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, lo que sembramos cosechamos. No querramos luego, no querramos después vernos libres de males. Si estamos cosechando algo, pues vamos a cosechar eso. El que siembra pecado va a cosechar destrucción. Procura sembrar santidad, una vida fiel a Dios. Esos son los resultados, nada más. Pidámosle al Señor actuar, queridos hermanos, con humildad y responsabilidad. Responsabilidad. El día del juicio veremos así toda nuestra vida. Toda. Incluso qué alegría para el que ha pecado, también Dios le hará ver ante los ojos de los demás cómo esa persona, después de haberle fallado, se ha enderezado, se ha recuperado y ha vivido como Dios manda. Por eso nadie se excusará. O sea, ahí cuando sea el día del juicio final, nadie podrá decir me han hecho injusticia si cae en la condenación. No. O sea, el que se salva, todos los que se salvan, incluso algunos llegarán a un grado de salvación, porque ahí el cielo también tiene grados. Nadie le va a envidiar a nadie, porque todos se van a dar cuenta que es Dios, incluso más que justo, misericordioso. Y si se condenan en el infierno, no van a, o sea, de la justicia de Dios no van a renegar. Renegarán de otras cosas los condenados, pero no de la justicia de Dios. Porque también muchos santos dicen que el que se condena, Dios le condenará con la pena más benigna a sus pecados. O sea, no, ahí también es la misericordia de Dios. Ese es el día del juicio, el día luminoso que espera el cristiano. A nosotros, queridos hermanos, para no estar pensando en esas cosas de manera superficial, pidámosle hoy día al corazón de Jesús, también viernes dedicado a su corazón, sobre todo esto, aprender de Él su humildad. Pidámosle esa también responsabilidad, esa sana disciplina de vivir responsablemente nuestra vida, que nos ayude ese corazón lleno de misericordia.